Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Recuerden, en el horario habitual de Pregunta Yamit, de nuestro director Yamid Amat, hoy tendremos dos invitados para hablar de las multitudinarias marchas en todo el país, sobre todo en la capital de la República, convocadas por el presidente Gustavo Petro y por todo su gobierno para defender la política del cambio y las reformas sociales que tramita el Congreso de la República. Nuestro primer invitado será el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y convocante también de esta marcha, Fabio Arias, y el segundo, el senador del partido de oposición, David Luna. Comenzamos con Fabio Arias. Señor Arias, bienvenido a Entrevistas Canal 1, buenas noches. Gerardo, buenas noches para usted y toda la audiencia de CMI, muy amable por la invitación. Comencemos por el cálculo de cuánta gente lograron sacar ustedes y movilizar a las calles en los cerca de 100 municipios. Yo creo que un poco más de 100 municipios, aunque los que se ven son las capitales y las ciudades intermedias, como Barranca, el Urabá, el corredor del Valle del Cauca. Ahí en todos esos municipios hubo movilización en el día de hoy. ¿Y de gente de carne y hueso cuánta en esas manifestaciones? Bueno, yo le he hecho cálculo a la de Bogotá. Sospecho que por lo menos debieron de haber salido 200.000 personas. Uy, ¿200.000 en dónde? Los compañeros míos de la CUT que venían a mitad de la marcha no pudieron entrar a la Plaza de Bolívar hoy. Bueno, hay que reconocer que hoy sí llenaron la Plaza de Bolívar. Se llenó varias veces y la gente no pudo entrar, Gerardo. Hay que decirlo con todo el cuidado que fue. Para mí, esta es la marcha más grande que se ha realizado en los últimos 30 años del modelo neoliberal en Colombia. Claro, pero es que antes les tocaba solo, pero es que hoy quieren la cofinanciación del Estado que puso apoyo logístico, pago de comida, eso no se puede ocultar. Por supuesto que no, eso lo hace el gobierno. Antes los gobiernos nos daban también a nosotros garantía, porque alguien se ha escandalizado que a los indígenas le hayan tenido el Parque Renacimiento o el Tercer Milenio. Antes también lo hacía, hasta Duque le tocó en el estallido social. Y obviamente que parte de las garantías de esa movilización estaba en que los campesinos, en este caso los indígenas, pudieran tener una estadía en Bogotá adecuada. Hoy lo hace el gobierno con mayor razón, por supuesto. Eso es un gobierno que obviamente está absolutamente en armonía con los sectores populares y especialmente con los más vulnerables. Claro, esa sintonía por la cual fue elegido el gobierno del cambio, como dice el presidente Gustavo Petro, pues le lleva a tener cierta empatía con lo que él llama pueblo también. Pero no nos digamos mentiras, Fabio. Antes los gobiernos daban garantías de concentración, los sitios, la logística, la seguridad, pero no pagaban, por ejemplo, la comida. No, sí, también no había refrigerios. Cada vez que llegó el movimiento campesino e indígena a Bogotá, fuera del gobierno de Gustavo Petro, siempre hubo en la capital de la República quien asistiera a ellos con los refrigerios. No solamente la estadía allí, sino que también tenían los refrigerios y en muchas oportunidades les daban los almuerzos. No es cierto, esa es una consideración política que nosotros debemos de reconocer, que antes también se hacía como parte de la garantía. ¿Qué era lo que no nos gustaba antes? ¿Qué era lo que no nos gustaba antes? Que nos daban, ahí sí como se dice, bolillo al montón. En esta oportunidad, este gobierno obviamente, dentro de la marcha pacífica además, nosotros agradecemos hoy que la población haya salido de esa manera y agradecemos también que la policía no haya salido obviamente ni a provocar, ni obviamente a infiltrarse en nada. Saludamos eso positivo, creo que hay cambios en Colombia y creemos que estamos demostrando que las movilizaciones nuestras históricamente han sido pacíficas y si ha habido actos de violencia como lo fueron los pasados, era exactamente por la agresión de la policía. Ellos sí le tiraban así como se dice, donde ponían el ojo, ponían el otro ojo. Fabio, y un tema, el presidente de la República hoy tuvo un discurso de 36 minutos, comenzó a las 2:05, terminó a las 2:41, en un tono bastante moderado, en un tono bajo en relación con lo que siempre utiliza y sobre todo también corto, 36 minutos para un discurso de Gustavo Petro que acostumbra a hablar cerca de 1 hora mínimo, pues es poco. Y llama la atención, no obstante, el fondo que dice que convoca a la oligarquía de este país, que él utilizó la expresión, a la élite de este país a hacer un acuerdo nacional. Y dice que ese acuerdo debe tener 3 principios. La verdad que se está conociendo, ¿cierto? Sí, señor. La educación y la tierra con su reforma agraria y la entrega a los más vulnerables. ¿Podría usted decirnos qué es lo que pide el presidente con eso? Y habló de otra estrategia.
la movilización social. Así, porque dice que mientras haya movilización, el gobierno no lo tumban y las reformas pasan. Así es, más o menos es el criterio de él. De tal manera que yo creo que lo hace hoy en tono menor, primero porque digamos que él siente que hay un respaldo popular que le da mayor tranquilidad sobre lo que está haciendo y sobre el devenir de su gobierno. Uno habla con más tranquilidad cuando ve que hay fuerza, que hay respaldo, porque no se desespera. Yo creo que hoy Gustavo Petro tenía ese criterio, ese comportamiento, se sintió sin lugar a dudas apoyado y respaldado por el pueblo colombiano en general, ¿sí? Vio exactamente que sí es la posibilidad de que los sectores, como él dijo, de la oligarquía y las élites, entiendan la necesidad del acuerdo nacional. Y lo dijo muy claramente, el acuerdo nacional no es para seguir enriqueciendo a los privilegiados de siempre. Ni para arrodillar al presidente. Ni para arrodillar al presidente. Este acuerdo nacional debe ser exactamente para que eso que mostró el estallido social, la necesidad de cambiar la agenda política por una agenda social, hoy se pueda consolidar. Y es lo que está programando Gustavo Petro. Por tal motivo, eso es lo que se va a hacer en las reformas. Es decir, los empresarios, los grandes empresarios, los grandes cacaos, deben dejar de estarle diciendo a los partidos políticos que ellos financian, ¿sí?, que no sigan oponiéndose a las reformas, porque hay un sector del pueblo que sí verdaderamente la está acompañando. Usted dijo en la emisión del mediodía de Noticentro 1 CMI, con nuestra compañera Diana Giraldo, que el Congreso debía precisamente no torpedear las reformas porque las estaba parando. ¿Es así? Hay un trancón legislativo hoy, ¿sí? Está desde la legislatura anterior, no estoy diciendo desde este minutico. Las reformas se presentaron todas, se presentaron las tres, por lo menos las más significativas, en su orden: salud, pensional y laboral. La laboral no la hundieron porque los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara no quisieron ir a debatir, es decir, se negaron a ejercer para lo cual fueron elegidos. Pero la volvieron a radicar. El gobierno. Pero dése cuenta que en este momento no hemos podido salir de la de salud, cuando ya hace mucho rato de haber pasado inclusive por la plenaria de la Cámara. Se inventaron exactamente el tema de la subcomisión esa, y hasta que esa subcomisión no termine no se puede adelantar. Un tema de discusión y de trámite. El Congreso, dicen, es el reflejo del país, sí, y el bastión de la democracia en Colombia, ¿cierto? Y allí precisamente lo que se hace es deliberar. Parlamento es de parlar. Sí, señor. ¿Cierto? Y si el presidente convoca un acuerdo nacional, ¿por qué le disgusta al gobierno y les disgusta a ustedes que haya una subcomisión que precisamente busque consenso? No, pero es que el espíritu con que fue constituida la subcomisión no fue para buscar un consenso, porque el acuerdo nacional no lo hemos podido construir todavía, ¿sí? Que es a lo que hoy llamó Gustavo Petro. En vez de estar dilatando e inventándose triquiñuelas legislativas para exactamente no permitir que las reformas pasen, además porque ellos no quieren hacerse contar en el Congreso hasta después del 29 de octubre. Esto está debidamente registrado por todos los partidos políticos, porque entienden que si ellos salen hoy, por ejemplo, hundiendo la reforma a la salud, si fuesen mayoría, inmediatamente eso va a ser castigado por la gente, y mucho más con la expresión de respaldo popular que tuvo el gobierno, y serían exactamente castigados el 29 de octubre. Entonces, el trancón legislativo sí existe, es realidad. Ellos van a mover las reformas solamente después del 29 de octubre. Pero eso pasa en todas las elecciones, Fabio. Todos los congresos ven disminuida su actividad en función porque los congresistas tienen alcaldes, diputados, concejales, de los cuales son jefes, o esos dirigentes regionales son jefes de ellos, y a quienes deben responderle. Y lo hacen ustedes desde la oposición que tuvieron, hoy son gobierno, y lo hace hoy la oposición que fue gobierno antes. No, nosotros cuando éramos oposición era imposible que lo hiciéramos, Gerardo, por Dios. Sí, y hoy que somos gobierno tampoco lo podemos hacer porque no tenemos las mayorías en el Congreso. No, el trancón legislativo es de ellos y obedece fundamentalmente a esta estrategia de dilatar y esperar que pasen las elecciones del 29 de octubre. Afortunadamente se hizo esta movilización en el día de hoy, ¿sí? Porque evidentemente dejó en el ánimo del país, en el ánimo de la gente que participamos en la marcha, de que definitivamente tienen que respaldar estas reformas.
Yo lo he dicho en una palabra, el Congreso de la República no puede seguir legislando de espalda al país. Ya legisló 33 años a favor de todos ellos. Sí, el país se incendió causalmente porque ellos nunca legislaron a favor del pueblo. ¿Quieren nuevamente que el país se incendie? Entonces, ¿esta manifestación es una amenaza al Congreso o es un acto con fines electorales del gobierno nacional, del presidente de la República, previendo precisamente lo que va a pasar ese 29 de octubre? Hablo por los de la CUT, sí, hablo por los de la CUT. Esta es una movilización para presionar, la palabra está bien adecuada, ¿sí? No vamos a chantajear a nadie, pero sí vamos a presionar al Congreso. Pero ¿sí? esta movilización fue convocada después de una reunión a la que usted asistió a la Casa de Nariño con los otros dirigentes de las centrales obreras y acordada con el presidente de la República. Pero nosotros ya la habíamos convocado. Lo que hicimos con el gobierno fue coordinarla, ¿sí? Y el gobierno dijo, me interesa esa movilización, nosotros queremos también coordinarla con ustedes. Y entonces le doy el otro pedacito. Y a nosotros sí nos sirve que la gente le quede en la mente, como se dice ahora, en la mente la idea de que el 29 de octubre vale la pena respaldar a los que hoy respaldan al gobierno. Y ese sí es un mensaje de nosotros, no lo vamos a ocultar, estamos en todo. O sea, un mensaje de Fabio Arias, presidente de la CUT, y de sus compañeros de la Central Obrera. Correcto. No del Ejecutivo. Así, no, del Ejecutivo también. Nosotros hemos tomado decisión. No me refiero al Ejecutivo de presidente. No, del Ejecutivo de la CUT sí. Y de la Junta Nacional de la CUT. Es un mensaje que nosotros aprobamos por inmensa mayoría y estamos exactamente desarrollando esa política. Listo. Fabio, y un tema de elecciones, y por favor muy breve, que ya nos queda poco tiempo, recuerde que tenemos otro invitado para la segunda parte de estas entrevistas, Canal 1, y es la toma de Bogotá del presidente Gustavo Petro, que dicen eso de visitar localidades con el fin de hacerle campaña al señor Gustavo Bolívar. ¿Usted lo ve así? No, yo no lo veo así. Este es un gobierno que ha estado bajo fuego desde que empezó el 7 de agosto, ¿sí? Y está bien, evidentemente, que intercale opiniones con la gente y con el pueblo, ¿sí? Algún periodista me decía exactamente eso, y yo le decía, lo que pasa es que uno no se inventa ni las agendas no se inventa las agendas en términos de cronogramas, ¿sí? La agenda legislativa y la agenda electoral, nosotros no nos la inventamos, ¿sí? Aquí están coincidiendo. En lo que a nosotros respecta, ya lo expliqué. En lo que respecta al gobierno, pues yo creo que está haciendo pleno facultad el ejercicio que tiene facultado por la Constitución y la ley de hablar con el pueblo y vender exactamente lo que está haciendo. Vender en el buen sentido de la palabra. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo califica usted las marchas de hoy finalmente para concluir esta parte de la entrevista? Extraordinarias, una expresión del poder popular hoy en Colombia y una manifestación de verdaderamente dónde están las encuestas. Esta encuesta mostró que verdaderamente el gobierno de Gustavo Petro sí tiene respaldo popular. Y recoge usted las palabras del presidente Gustavo Petro, quien en la Plaza de Bolívar, ante miles de asistentes, manifestó que si hoy fueran las elecciones, lo que demostraba esa población allí congregada es que volvería a ganar a pesar de unas encuestas que dice él son mentirosas. Fabio, muchas gracias por participar en la entrevista. Muy amable, Gerardo, y muy amable a usted y a toda su audiencia.